Bienvenidos todos a Invertir de Cero y bueno, como veis hoy el formato de nuestro contenido es evidente. Voy a estar respondiendo a muchas de las preguntas que nos habéis realizado, así que bueno, espero que os gusten todas estas respuestas y que sobre todo os aporten valor. Así es, bueno, muchas gracias a todos por dejarnos todas vuestras preguntas, en este caso a través de nuestra cuenta de Instagram. Os dejaremos por aquí nuestras redes sociales por si nos queréis seguir. Y Fernando, bienvenido y si quieres empezamos ya con la primera pregunta. Vale, la primera pregunta nos la hace Benito y nos dice, ¿qué es la libertad financiera? Bueno, Pau, muchas gracias por darme la bienvenida a mi propio canal. La verdad que es un detalle por tu parte. Y nada, respondo a tu pregunta. ¿Qué es la libertad financiera? Pues bueno, aquí hay mucha gente que cree que esto va a tener millones en el banco, pero la realidad es que no. En mi opinión, la verdadera libertad financiera no es tanto lo de tener millones, sino el poder decir que no. ¿No a qué? Pues no a un jefe que, por ejemplo, no respetas, no a un trabajo que odias, o no a vivir en un sitio que no te gusta, o también no a callarte lo que piensas por miedo a las consecuencias que puedan venir, ¿no? Porque al final, cuando no tienes un euro en la cuenta, cuando no inviertes y cuando simplemente lo que tienes son deudas y gastos, terminas tragándote absolutamente todo. Aguantas gritos de un jefe porque necesitas el sueldo. Te quedas en una ciudad pues porque realmente no tienes dinero para poder moverte a otra. O incluso, que esto también es muy habitual, terminas quedándote en un matrimonio aguantando a alguien que no soportas y solo porque no tienes dinero para poder divorciarte o para empezar una vida desde cero. Y ¿sabéis qué pasa? Que eso no es vida, eso es simplemente supervivencia. Y a priori, solo sabemos que tenemos una vida. ¿Por qué vamos a sobrevivir? Invertir de algún modo y construir patrimonio es mucho más que números en la cuenta. Es construir poder. Poder para tomar decisiones por elección y no por una obligación. Poder levantarte un día y decir, mira, basta, no quiero más de esto. Y saber que esa decisión que acabas de tomar no va a ocurrir nada negativo en tu vida. La libertad financiera no es tener más cosas, es tener más opciones, más tiempo, más control sobre tu propia vida. Por eso la importancia de invertir, porque el día que puedes decir que no, es el día que dejas de ser esclavo de ese miedo. Ese día es cuando realmente empiezas a ser libre y feliz. Y antes de llegar al punto en el que te encuentras hoy, ¿recuerdas alguno de esos noes que no pudiste decir que te marcó especialmente? ¿Algún no que no pude decir? Obviamente que sí. Yo he tragado muchas veces con tener que decirle que no a un jefe que no respetaba. Y esa es una de las cosas que más agradezco, el poder levantarme cada día y no tener que ir a un trabajo que no me gusta o que no me hace feliz. Aunque ahora mismo yo sea el dueño de mi empresa, de algún modo tengo la posibilidad de dedicarme a lo que me gusta y poder elegir que hago esto. Y que es una cosa que realmente pues te hace feliz. Muy bien. La siguiente pregunta nos la hace Estrada y nos dice, ¿podrías recomendar libros sobre inversión desde el más básico al más avanzado? Sí, claro. Pues mira, el libro más básico y que está muy bien es el de Cómo piensan los ricos de Morgan Housel. Es una muy buena opción para adentrarte en lo que no es solo la inversión, sino en entender realmente el papel que juega el dinero en nuestras vidas, que es algo muy importante. Luego, para empezar a dar ya un poco ese salto a la inversión en bolsa, hay para mí dos que son muy evidentes y claros. El primero sería la interpretación de los estados financieros de Mary Buffett, que te va a ayudar de algún modo a entender de una forma muy básica cómo se leen las cifras o los fundamentales de los negocios. Y luego tienes el que fue pues el primer libro de inversión que yo leí, que es el de Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, que es un libro brutal para entender cómo funciona el mundo de la bolsa y cómo esa parte psicológica, que tiene un papel crucial, es algo que debes comprender, sobre todo cuando te enfrentas a caídas como las que hemos vivido este año. Y ese libro tiene muchísimo valor para poder afrontar todo esto. Luego, si quieres algo todavía más avanzado o un poco más de nicho de inversión, tienes lo que es Los Outsiders, que es el libro que personalmente cuando yo pues me reúno con algún CEO de alguna compañía, siempre se lo regalo. Y es un libro increíble que habla sobre cómo un equipo directivo debe dirigir de forma precisa para crear valor para los accionistas su compañía. Al final, pues si eres una persona que está empezando, yo lo que haría, seguiría ese mismo orden que acabo de comentar, ya que creo que te va a ser de mucha utilidad.
Vale, ¿y hay algún libro que veas que mucha gente lea y que a día de hoy no recomiendes? Sí, o sea, hay un libro que es como, por ejemplo, El inversor inteligente, un libro que todo el mundo, o seguramente si le preguntas a ChatGPT, te recomiende ese libro, pero es un libro que realmente está totalmente desfasado de la situación actual y aunque es el libro que Warren Buffett siempre recomendó, es un libro que a día de hoy su aplicación práctica no tiene mucho sentido. Muy bien. La siguiente pregunta nos la hace Mor y nos dice, sin saber absolutamente nada de inversión, la primera pregunta es, ¿cómo empezar? Todo me suena a chino. Pues mira, Moy, te voy a dar una respuesta muy simple. Si no sabes por dónde empezar, la solución la vas a encontrar ahora mismo. Y es que si vas al primer comentario o a la descripción de este vídeo vas a encontrar un enlace que te va a redirigir a un curso de más de 9 horas donde te explicamos desde cero todo lo que necesitas saber para comenzar a invertir. Tan sencillo como eso. Vale, ahora esta pregunta que te hago es de una persona en concreto, pero nos lo han hecho muchísimos seguidores. Y nos la hace Luis en este caso y dice, ¿cómo se decide de la forma correcta cuándo vender y tomar ganancias? Cuando por primera vez tenemos un buen resultado. ¿Cuándo vender una acción? Pues mira, para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que debemos hacer es volver un poco atrás, ¿no? Cuando nos planteamos esto, y parece como un poco contradictorio, pero lo que tenemos que hacer es volver al día donde compramos esa compañía y preguntarnos por qué compramos o empezamos a invertir en esta empresa. Era una empresa pues que estaba pasando por una ineficiencia puntual que nos ofrecía un momento atractivo, o iniciamos esta posición en una compañía con la idea de mantenerla durante muchos años en nuestra cartera. Eso es lo primero que debemos comprender y que es un papel crucial el comprenderlo. ¿Es una empresa que tendrías para toda la vida o no? Si es una inversión puntual o una situación especial y crees que ya ha llegado a ese objetivo que tú planteaste en un inicio y que no ha mejorado nada, pues puede tener sentido venderla. En segundo lugar, y lo que tiene que tener más peso en tu decisión es la valoración a la que la compañía se encuentra hoy, no el precio ni la revalorización que haya podido tener, ya que una empresa puede haber subido un 50% y estar pues igual de barata o incluso más que cuando empezaste a comprar. No dejes que el porcentaje de subida pueda distorsionar de algún modo ese efecto en tu cabeza de que tienes que vender. Lo que tienes que hacer es centrarte única y exclusivamente en la valoración y en el valor intrínseco de la empresa en cada momento. Si estamos hablando de una empresa pilar, de acuerdo a aquellas que definimos nosotros que son para toda la vida y en la que queremos estar invertidos durante muchos años, ahí podemos intentar ser algo más permisivos con la valoración, aunque asumo que la valoración pues, puede en algún momento corregir. Si esa empresa es una empresa pequeña o una compañía que no es un pilar, que no es una compañía para tener toda la vida, sí que es posible que la venda o que reduzca si la compañía se pone una valoración muy exigente. Y la tercera cosa que puede influir en vender una acción es qué otras opciones tengo si vendo esta compañía que estoy generando una buena rentabilidad, porque de algún modo de nada sirve vender para tener el dinero en liquidez. Es decir, tengo que tener un plan B. Y tengo que tener un plan B que tiene que ser más atractivo que ese plan en el que estoy. Así que, en resumen, para saber cuándo vender, primero, saber el papel que juega esa acción dentro de tu cartera. Segundo, ver la valoración. Y tercero, ver si realmente existen alternativas más atractivas en ese momento. ¿Y qué opinas de esta gente que dice, vale, voy a vender ahora esta acción y cuando caiga la vuelvo a comprar más barata? Lo primero, lo que hay que entender es que intentar hacer market timing y acertar en lo que va a suceder y creerte más listo que el mercado, venga, voy a vender ahora y luego voy a comprar más barato, eso está demostrado históricamente que es una estrategia muy pobre para generar riqueza, porque probablemente te vayas a equivocar y quizás esa acción no caiga. Lo ideal es hacer o tener una estrategia en la que cuando vendes ya está, salvo que vuelva una valoración muy muy atractiva, has vendido, ya está, hemos cerrado la puerta, no tenemos por qué reabrirla rápidamente. Y uno de los ejercicios más importantes que tenemos que hacer cuando vendemos una compañía es, si he tomado esa decisión, ya está, no cambiar de opinión a los 2 días, porque eso lo único que vas a hacer es generarle comisiones al broker y si tenías una rentabilidad, pagarle a Hacienda por algo que es totalmente absurdo. Vale, ahora José nos dice, ¿cuál es el mejor consejo que puedes dar ante situaciones difíciles de caídas para gestionar una cartera de inversión? Pues mira, uno de los mejores consejos psicológicos que me gusta dar y que pues obviamente a todos los alumnos se lo doy, pero también a cualquier persona que me pregunta y que ha comenzado a invertir y todavía no tiene tanta experiencia, pero obviamente se ha molestado en adquirir los conocimientos y tiene una buena cartera, es abre tu broker, lo abre y ahí le digo, ¿ves ese numerito de arriba?
que te está indicando el valor de tu cartera hoy? Y me dice, sí, pues te digo ahora, quiero que imagines ese mismo número con una caída de un 30-40%. La mayoría se queda totalmente petrificado. Y es que tenéis que estar preparados psicológicamente para ver vuestra cartera caer. Y es que aunque tengas una cartera con los mejores negocios del mundo comprados a un precio correcto, el mercado, a veces, de forma totalmente irracional, cae. De media, en algún momento del año el mercado en conjunto tiene caídas en promedio de un 14%. Si todo el mercado cae un 14%, tu cartera de acciones caerá, ya te digo, más fuerte. Y tienes que ser capaz de entender esto y entender que es volatilidad normal en la inversión. Por tanto, primero de todo, tienes que tener los conocimientos necesarios y haber hecho el trabajo previo y desde un primer momento invertir en las empresas correctas al precio correcto. Porque de algún modo, si cuando cae el mercado estás invertido en malas empresas o simplemente no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pasarás de ser ese falso inversor que pensabas que eras a ser un pollo sin cabeza en pánico y perderás todo tu dinero porque terminarás vendiendo. Y segundo, aceptar que tarde o temprano vendrán esas caídas y donde muchos verán riesgo, nosotros como inversores capacitados que somos, debemos ver esos momentos como oportunidades donde el mercado nos van a ofrecer los mejores negocios del mundo con descuentos y por tanto deberemos actuar con esa consecuencia y convicción que es clave para tener éxito. Muy bien. La siguiente pregunta nos la hace Alejandro y nos dice, si tuvieras un hijo, ¿cuáles serían los pasos que harías para inculcarle la educación financiera desde pequeño? Pues es una muy buena pregunta y que he pensado mucho y que cuando sea padre, pues obviamente educaré financieramente a mis hijos con 4 simples pasos. El primero sería hacerles entender cómo funciona el sistema. Le daría una paga a uno de ellos por hacer pues, las tareas de casa, algo lógico, y luego le quitaría, cuando le toque pagarle, la mitad para dársela a un hermano que no ha hecho absolutamente nada durante esa semana. Así, él entendería lo injusto y lo complicado que es generar riqueza en un sistema asfixiante de redistribución que premia al vago y penaliza al que trabaja. De esa forma entenderán que si gastan lo que les queda de su salario en tonterías, dependerán del Estado toda su vida. El segundo paso sería enseñarle la diferencia entre lo que es un activo y un pasivo, que entiendan que tienen que comprar cosas que le pongan dinero en su bolsillo, no cosas que les quitan más dinero de su bolsillo. Y para eso hay una cosa que es muy sencilla y es enseñarles o jugar con ellos al Monopoly. Es un ejercicio brutal donde aprenden a comprar activos que les generan rentabilidad y de esa forma construyen patrimonio, porque de lo contrario van a perder y se van a arruinar. El tercero sería explicarle que, aunque en el colegio le vayan a inculcar que deben trabajar para ganar dinero, la realidad es totalmente lo contrario. Lo que tienen que conseguir es que el dinero termine trabajando para ellos. Al principio, obviamente, va a ser siempre al revés, es obvio, pero cuando aprendan a invertir, que por ejemplo un ejercicio puede ser comprarle alguna acción y que vean cómo mientras duermen esas acciones dan resultados, cuando empiecen a invertir estarán comprando su libertad y renunciando a esa carrera de la rata que el sistema nos obliga a vivir en ella. Y el cuarto paso, quizás el más importante, es inculcarles que nunca procrastinen, que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, porque el tiempo es el activo más valioso que tienen y, por tanto, cuanto antes empiecen, más pronto serán libres y podrán hacer lo que quieran con su tiempo y con su dinero. Si de algún modo, cuando tenga hijos, consigo que entiendan estos 4 pasos, os garantizo que tendrán más educación financiera que el 95% de los adultos del mundo y, sobre todo, tendrán un futuro brillante y yo estaré orgulloso como padre. ¿Crees, Fernando, que la sociedad de hoy en día está dormida? ¿Está la sociedad dormida? No creo que esté la sociedad dormida, creo que está totalmente distraída y para mí eso es algo mucho peor, porque si os fijáis, si miramos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que vemos? Tendemos a ver, pues, gente pegada al móvil, deslizando sin pensar, consumiendo series, redes sociales o haciendo clics en titulares totalmente absurdos. Nos preocupa el último chisme de un famoso, pero no nos paramos a pensar cuánto dinero nos quedará a final de mes y qué podemos hacer para que ese dinero crezca. La mayoría de gente vive en la carrera de la rata. Es algo que el sistema te lleva a él y que ya está normalizado, es algo normal. Se levantan, corren al trabajo que odian, vuelven a casa agotados, cenan rápido y cualquier cosa mal, se tiran en el sofá y me voy a cascar
3 capítulos de Netflix para olvidar que mañana todo esto se va a volver a repetir. Fin de semana, cañas, fiesta, resaca, fútbol y vuelta a empezar. Llevamos años viviendo en piloto automático, siguiendo un guión que alguien más escribió para nosotros. Estudia, trabaja, paga facturas, cásate, sé padre y nunca te preguntes quién ha escrito ese guión o si ese guión es para ti. El problema no es que estemos dormidos, es que estamos totalmente distraídos por el sistema mientras la única vida que tenemos con certeza se nos va a escapar. Despertar de esa pesadilla que vive la mayoría no es gritar «ya estoy despierto», es despertar de verdad, es actuar desde el mismo momento que te das cuenta que vives una vida que no quieres, cuidando tu salud, invirtiendo tu dinero, aprendiendo algo nuevo que te va a llevar a donde quieres estar y, en definitiva, construyendo la vida que tú quieres, tu propio guión, el que pone tu nombre. Porque si no escribes tu guión, el sistema lo hará por ti. Y créeme, no te va a gustar el final de la película. Vale, Joan nos pregunta, tengo un préstamo por pagar, ¿primero amortizo y luego invertir o cómo lo hago? ¿Amortizar deuda o invertir? Esta es una pregunta que me hacen mucho y la respuesta es bastante sencilla. Todo se reduce a una simple comparativa. ¿Cuánto te cuesta la deuda y cuánto podrías estar generando invirtiendo en un escenario conservador? Por ejemplo, el SP500, uno de los principales índices mundiales que te puedes indexar de una forma muy sencilla, ha generado de media alrededor de un 8% anual durante los últimos 30 años. Si tú tienes un préstamo por el que pagas un 10% de intereses al año, ¿qué sentido tiene invertir al 8%? Estás perdiendo dinero. Lo más inteligente ahí es amortizar esa deuda. Pero si tu deuda es barata, como por ejemplo una hipoteca que has conseguido al 2 o 3%, entonces sí que puede tener sentido utilizar ese capital para invertir, porque a largo plazo la rentabilidad que vas a obtener te va a permitir cubrir el coste de esos intereses, es decir, financieramente vas a no pagar intereses y además vas a poder componer tu capital en torno al 5 o 6% de media anual, ese 8% menos el 2 o 3. Lo importante aquí es que debemos de entender que la deuda no es mala. La deuda puede ser una herramienta muy útil para construir patrimonio si la utilizamos en invertir en activos como por ejemplo los inmobiliarios, ya que nos permite no tener que descapitalizarnos de golpe y poder utilizar ese capital para invertir en otros activos reales que compensen de algún modo ese coste de la financiación. Es decir, en resumen, si tu coste de financiación de tu deuda es inferior al rendimiento que tú puedes sacar con tu dinero invirtiéndolo, es mejor dejar esa deuda y tú invertir el capital por otro lado. Sí, siempre y cuando que de algún modo esa deuda dentro de una situación lógica tiene el mismo horizonte temporal que tu inversión. Es decir, si tú tienes que amortizar la deuda de forma urgente a un año vista y la inversión de la que estamos hablando es a 10 años, pues cuidado con el timing del tiempo porque a lo mejor pues vas a requerir de ese dinero. Cuidado. Leo nos dice, ¿con cuánto dinero se puede empezar a invertir en bolsa para poder vivir de ello? Vivir de la bolsa es algo que para el 95% de la gente no es viable. Y a mí me viene mucha gente con esa idea. Oye, Fernando, quiero empezar a invertir en bolsa y dejar ya mi trabajo. Y es que la gente tiene que ver la inversión en bolsa como un lugar donde tú pones tu dinero, ¿vale? Ese ahorro que tanto te cuesta, y este se va rentabilizando y creciendo año a año, ¿de acuerdo? Es como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande y al final del camino, que para una persona será a los 10 años, para otra será a los 20 y para otra será a los 30, ahí sí que recoges los frutos y ahí sí que puedes dejar de trabajar. Es cierto que puedes invertir en empresas de dividendos, que son pues empresas bastante más estables, negocios que no crecen mucho, ya que han tomado esa gestión de capital que no es la más óptima, pero que cada trimestre te pagan un pequeño beneficio. ¿Dónde está el problema? Pues imagínate tener 10.000 euros invertidos en una empresa que te da un 4% anual de dividendo, sin descontar Hacienda. ¿Crees que con eso, que son 400 euros al año, vas a poder vivir? Obviamente que no. Entonces, es algo que solo podría tener sentido con patrimonios muy grandes, un par de millones de euros al menos, y aún así yo creo que es mejor, más que optar por esa decisión de acciones de dividendo, invertir en buenas empresas huyendo de ese cortoplacismo de querer estar cobrando migajas cada trimestre con los dividendos y buscar el crecimiento del patrimonio a través de la revalorización de las acciones. Y luego si tienes que vender, pues vendes y coges para vivir. Pero en mi opinión, creo que esa es la idea. No hay que pensar en el cortoplacismo si lo que queremos es poder vivir de la bolsa o que la bolsa nos dé esa libertad financiera, salvo que tengamos millones de euros.
¿Crees que esta promesa de vivir de la bolsa a través de la generación de un salario es más una estrategia de marketing que utilizan algunos para intentar vender productos a personas que están en una mala situación? Obviamente, yo creo que hay dos cosas que las personas buscan. Y que Internet ha hecho pues que se aprovechen de muchas personas. Una de ellas son los cambios físicos. Hay mucha gente que busca ansiadamente un cambio físico, pero realmente no tiene la disciplina pues para alimentarse bien o para entrenar de forma disciplinada todos los días y de la forma que toca. Entonces intentan recurrir a métodos milagrosos para intentar pues cambiar físicamente. En la bolsa ocurre igual. Hay mucha gente que se mira la cuenta del banco, ve el desastre que tiene en esa cuenta del banco y alguien le dice o ve un anuncio de un tipo que acaba de alquilar un Lamborghini, un Ferrari o X, ¿de acuerdo? Y le hace creer que gracias al trading se está haciendo millonario. Pues actúan de la misma forma. Y obviamente Internet tiene cosas muy buenas porque puedes aprender mucho, pero claramente ha distorsionado y ha hecho o ha permitido que mucha gente que van de listillos terminan aprovechándose de la falta de educación financiera en este caso y hayan pues hecho perder el dinero en cursos o en cosas absurdas que realmente pues no, esa gente no es financieramente libre, ¿vale? O sea, si no, pues todo el mundo sería libre con el trading. Las siguientes dos preguntas son sobre preguntas relacionadas directamente con carteras de la persona que nos lo hace. Y la primera es, tengo un ETF de oro físico, un ETF de Bitcoin y meto 420 euros al mes en el MSCI World. Y aparte meto 120 euros en emergentes. ¿Qué opinas de esta estrategia? Pues bueno, está muy bien la estructura que has planteado. Yo te doy mi opinión acerca de ella. En primer lugar, me parece interesante que tengas activos como el oro. De algún modo, es infinitamente mejor que tener efectivo o tener el dinero en liquidez en una moneda fiat que lo único que hace es perder valor o poder adquisitivo. Por tanto, el oro se ha puesto bastante de moda porque la gente ha entendido lo interesante que es no solo como un activo refugio, sino como un activo que puede revalorizarse y que es infinitamente mejor que tener dólares o euros. Después me has comentado también que tienes un ETF de Bitcoin. En mi opinión, no soy partidario de los ETFs de Bitcoin, porque de algún modo lo único que te están exponiendo es a una parte interesante de ese activo, y es que simplemente te estás exponiendo a la rentabilidad. Pero Bitcoin es más que una simple rentabilidad, es el poder tener una moneda que no está controlada por ningún tipo de banco central y que te da la libertad de poder intercambiarla con quien quieras sin tener que pasar por las fauces de regulación, depende cómo lo tengas, o de premisas de un banco central o de tus propios políticos, ¿no? Entonces yo creo que es más interesante tener Bitcoin como tal que tener un ETF. Obviamente, pues es totalmente lícito que lo hagas así. Y después me has comentado que tienes ETFs de emergentes, si no me equivoco, y el MSCI World. Son dos estrategias válidas que históricamente pues no te han dado malos resultados, sobre todo el MSCI World. Emergentes es pues tener exposición a un tipo de país que a mí particularmente no me parecen lo más interesante, aunque pueden tener mucho potencial, ya que son pues esos países que no están tan maduros y que sí que tienen recorrido. Sin embargo, en uno y otro tenemos una cosa que a mí particularmente no me apasiona, y es que aunque en esos ETFs haya muy buenas compañías, porque desde luego que las hay, también te estás exponiendo, por un lado, a compañías que probablemente si analizases de forma individual, como tiendo a hacer yo, nunca invertirías, y luego también a regiones particulares pues que probablemente no te hagan mucha gracia, o a lo mejor sí. En mi caso, pues por ejemplo, invertir en países muy exóticos donde pues hay más probabilidades de que veamos fraudes contables o situaciones adversas en términos políticos, pues yo prefiero no invertir. Obviamente no son malas estrategias, y si tú te sientes cómodo, al final la inversión no hay una receta perfecta para todo el mundo, sino que pues cada uno tiene que hacer lo que se sienta cómodo. Vale, ahora en relación a esto, Samu nos dice, si ya tengo un ETF del SP500 y del Nasdaq, ¿pasarías a acciones individuales? Pasaría a acciones individuales si tuviese un ETF del Nasdaq y del SP500. Lo primero que haría sería analizar un poco esa decisión que acabas de tomar, porque de algún modo el top 10 de lo que sería cada uno de los dos ETFs es prácticamente lo mismo. Entonces, de algún modo quizás estás exponiéndote al mismo tipo de compañías. En el SP500 el top 10 de las compañías representan en torno al 40%, entonces quizás
quizás hay una cierta duplicidad en esas dos decisiones que has tomado. Son válidas, obviamente. El tecnológico te va a exponer más a una volatilidad mayor, pero también te puede exponer más a un potencial mayor, ya que son compañías con un recorrido, sobre todo en el entorno actual, más favorable y hay más viento de cola. Y el SP500, pues bueno, también te expone a un tipo de compañía más tradicional, no solo tecnológica. No obstante, en mi opinión, creo que deberías analizar un poco tu horizonte temporal y si mi horizonte temporal fuese a más de 10, 15 años, ¿de acuerdo? Yo optaría todo por invertirlo en el Nasdaq, porque creo que vas a tener un mejor resultado, en mi opinión, obviamente. Y luego, si te planteas la posibilidad de pues, vender una parte de alguno de ellos y invertir directamente en acciones, no me parece una mala estrategia, porque de esa forma te vas a enfocar en determinadas compañías, no en todas ellas como lo estás haciendo ahora, pero sí que antes de tomar esa decisión asegúrate de que tienes los conocimientos necesarios, porque de lo contrario te vas a condenar a lo mejor a cometer algún error y vas a maldecir el haber tomado esa decisión. Pero si tienes los conocimientos necesarios, que como hemos dicho antes en el primer comentario y en la descripción tienes un curso gratuito que te va a ayudar a comprender muchas cosas, pues de algún modo creo que es una decisión muy correcta. Miquel nos pregunta, ¿vas a hacer algún día un evento o quedada para los seguidores de Mallorca? Sí, me encantaría hacerlo. De hecho, es algo que llevo prometiendo un par de años y que de algún modo esperamos este 2026, que vienen muchos cambios en invertir de cero, poder tener algo más de tiempo para poder hacer algo semejante. Si alguien que nos está viendo es de Mallorca, que nos deje en los comentarios escritos, soy de Mallorca, a ver cuántos seguidores de todo el canal de YouTube son de Mallorca. Yo creo que son bastantes. Estaría bien tener un poco una estimación para saber ver si la magnitud del evento. A ver si hacemos el evento y vienen 2 personas, pero no creo. Yo creo que tenemos muchos mallorquines. Vale, siguiente pregunta. Sersanel nos dice, ¿qué hábito financiero consideras el más básico? Para mí el hábito financiero más básico es este. Gasta menos de lo que ganas y ahorra e invierte la diferencia. Parece algo muy simple, pero realmente es la base de todo. Si cada mes te sobra dinero, tienes poder. Si cada mes te falta dinero, eres esclavo de tus deudas y del sistema. La clave, de algún modo, es tratar el ahorro como si fuera un gasto fijo. Igual que pagas la luz o el alquiler, págate a ti primero. El mismo día que cobres, ¿de acuerdo? Que esto parece algo muy complicado, aparta ese 10, 15% o lo que puedas. Y olvídate de que eso existe. No esperes al final de mes a ver si sobra algo, porque nunca sobra. Si lo haces automático, ni lo notas. Pero lo que sí nota eso es tu futuro. Y no importa si empiezas con poco, que esto es algo muy importante, da igual que empieces ahorrando 10 euros, 50, es que da igual. La mayoría dice que no puede ahorrar, pero luego pide comida a domicilio 3 veces por semana, paga 3 suscripciones de streaming de cosas que ni ve, y luego sale a cenar cada fin de semana o a tomar copas. No es que no puedas, hijo mío, es que realmente has priorizado otras cosas en vez de ahorrar. Cada euro ahorrado es un paso hacia nuestra libertad y eso hay que comprenderlo. Y cada euro gastado de forma absurda y que no vuelve es una excusa más que te lleva a esa cadena y que te hace estar donde está y te va a mantener ahí. Y aquí está lo importante. Cuanto más endeudado estás, más vas a depender del sistema. Si debes dinero, no puedes dejar el trabajo que odias, no puedes decir lo que piensas, como hemos dicho antes, no puedes decidir de forma libre. Y eso es exactamente lo que quieren que seas, predecible, que no cuestiones, que dependas de todo este sistema para poder sobrevivir. Entonces, ahorrar e invertir no es solo un tema de dinero, es un acto de orgullo propio que te dirige a tu libertad. Lo triste es que la mayoría va a morir pensando que fueron libres, viviendo como esclavos de un sistema porque pues nunca se atrevieron a tomar esa decisión de tomar acción y cambiar. Pero esto es la realidad. Entonces, hay que decidir qué queremos hacer. La siguiente pregunta nos la hace Jorge y nos dice, ¿cuál es el aspecto psicológico que más valoras en un inversor? ¿La paciencia, la ambición? No. Te diría que son 2. El primero, ser fuerte psicológicamente en sí, o sea, algo propio, y luego ser humilde al mismo tiempo. Invertir no va de ser un genio de los números, va de algo muchísimo más sencillo. Calcular el valor intrínseco de una acción de una forma conservadora, ¿vale? Algo que cualquiera puede aprender desde el curso gratis o por sí mismo. Y después, aquí, hay que entender una cosa, no gana el más inteligente, gana y gana de verdad el que es capaz de no entrar en pánico cuando todo cae y de no volverse loco cuando todo sube. Por eso siempre le digo a mis alumnos, define bien tu estrategia cuando todo esté en calma, cuando seas racional y ejecútala
sin ningún tipo de atisbo de duda cuando haya caos. Cuando nadie mire las valoraciones y reine el miedo, es ahí donde lo tienes que hacer. Y es que mucha gente pierde dinero no porque elija malas acciones, sino porque no sabe cuánto valen de verdad. Y si no sabes cuánto vale lo que tienes, no puedes gestionar bien ni el miedo ni la euforia. Y luego obviamente está la humildad. Mucha gente pierde porque se cree más lista que el mercado. Pero por muy buen inversor que seas, jamás puedes creerte el más listo. El mercado es el mayor humillador del planeta. Y lo he visto en infinidad de ocasiones con los inversores más brillantes. David Einhorn, uno de los mejores inversores, sucumbió con Tesla. Está bien ser contrarian, porque ahí es donde se pueden aprovechar las ineficiencias, pero cuidado, no te vuelvas cínico. Cuestiónalo todo, siempre de la forma más objetiva posible, y si tienes que asumir un error, hazlo. Míralo no como un error, sino como esa píldora de aprendizaje que te va a ayudar en ese proceso de inversor y de madurez. La verdadera batalla, cuando invertimos, no es contra el mercado, es contra ti mismo, contra tu ego y contra tus emociones. Y cuando logras dominar eso, ahí es cuando de verdad te conviertes en un gran inversor. Pere nos dice, ¿es mejor invertir mucha cantidad de dinero de golpe o invertir poco a poco pero semanalmente? Mira, esta es una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? La de, oye, Fernando, tengo 3.000 euros, ¿qué hago? ¿Lo invierto todo de golpe o, por el contrario, voy haciendo compras automatizadas con esa estrategia que se conoce como el dollar cost averaging, que es ir comprando cada mes, cada semana, como quieras tú programarte, X activo? A ver, aquí yo creo que hay que diferenciar dos caminos. Uno sería el camino de no tengo ni idea sobre la inversión, entiendo que el mejor producto que puedo optar, porque no quiero aprender ni quiero tener conocimientos, solo quiero que el banco no me engañe o que no tome una decisión errónea de inversión, pues me voy a indexar, que es una estrategia maravillosa para todas aquellas personas que prefieren seguir siendo ignorantes de la inversión y que lo único que quieren comprender es esto. Me voy a indexar y voy a aportar todo lo que pueda, pues eso, cada mes, cada semana, cuando sea. Perfecto. Si quieres hacer eso, maravilloso, ¿vale? El resultado va a ser infinitamente mejor que si inviertes en un fondo de inversión de un banco o haces cualquier cosa absurda de estrategia adicional para intentar hacer crecer ese capital. No obstante, y eso lo estarías invirtiendo de forma automática. Sí, automático. Y históricamente se ha demostrado que te da un buen resultado porque vas comprando pues en diferentes momentos y a veces pues aciertas en el momento más bajo. Pero eso es la estrategia de si soy una persona vaga, que no quiero hacer nada más y que está bien, vas a llegar a un resultado, repito, increíblemente positivo en comparación a no hacer nada o confiar en el banco. Pero si quieres ir un paso más adelante, aquí la clave o la esencia de todo esto y sobre todo, ya no tanto cuando hablamos del SP500, que también, pero sobre todo cuando hablamos de hacer esas compras automatizadas en acciones. Yo creo que es infinitamente mejor, y es lo que yo hago y lo hago en todas las carteras que gestiono, el hecho de yo voy a actuar con la liquidez que tenemos en los momentos en los que considere que las acciones están más atractivas. Para ello necesito saber cuánto vale esa compañía calculando su valor intrínseco y comparando con el precio que estoy viendo en ese momento en pantalla. Por tanto, yo prefiero acumular liquidez y cuando veo oportunidades en determinadas compañías, actúo. Y ¿qué me va a determinar lo agresivo de esa actuación? Lo atractivo que sea esa valoración o ese margen de seguridad entre el valor intrínseco y el precio que me está ofreciendo el mercado. Y obviamente la estrategia y el resultado final de esa estrategia, digan lo que digan, es infinitamente mucho más rentable que la de simplemente actuar con una venda en los ojos y de forma periódica. Que repetimos, es una estrategia muy buena para lo que hace la mayoría de población. ¿Por qué siempre en camiseta negra, Fernando? Por una simple cuestión de simplicidad. Tengo esta misma camiseta comprada 20 veces y la tiendo a comprar 20 veces porque es de Massimo Dutti y cuando, no sé si es la persona que me lava la ropa, pero llega, pues eso, a las 3-4 semanas de lavados ya me llega por el ombligo. Así que, Amancio Ortega, si me estás escuchando, por favor, un poco más de calidad porque quedan muy bien al principio, pero luego es verdad que se me ve el ombligo. Entonces, pues bueno, nada, es una cuestión de simplicidad y de no complicarme. Damián nos dice, tengo 23 años y las personas de mi edad y mayores me tratan de rarito y fantasma por hablar de finanzas. ¿Qué me recomiendas? Si te llaman raro por hablar de finanzas, debo decirte que vas por un muy buen camino. Yo he sido raro toda mi vida. Desde niño siempre me decían que era el rarito, porque me interesaba por cosas de adultos, como por ejemplo las inversiones o los negocios. Pero fíjate qué curioso, te llaman raro por interesarte en algo que va a cambiarte la vida.
pero ¿no les parece raro el que se pasa 5 horas al día en TikTok viendo tonterías? No es raro el que se gasta 200 euros en copas en un fin de semana. No es raro el que se acuesta de madrugada porque lleva toda la noche jugando al Call of Duty y al día siguiente se levanta tarde a la 1 del mediodía y ya no tiene nada que hacer ese día. El raro eres tú por pensar en tu futuro. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque la mayoría necesita ridiculizar lo que no entiende. Si aceptaran que tú estás en el camino correcto, tendrían que aceptar que ellos se están equivocando. Y eso les duele. Es mucho más fácil señalarte con el dedo que enfrentarse a su propia mediocridad. Los que se ríen hoy son los mismos que dentro de 10, 15 o 20 años seguirán quejándose del jefe, del sueldo y del gobierno. Tú, por el contrario, estás empezando ya a tener opciones. Tendrás libertad y podrás decir no a lo que no quieras. Así que no te preocupes si te van a llamar raro. Raro es tener sueños y trabajar por ellos hoy en día. Raro es querer libertad en vez de excusas. Y si eso es ser raro, o ese es el precio de ser raro, yo estoy encantado de pagarlo, porque el ser raro me ha hecho libre y no esclavo toda la vida. Pedro nos dice, si tuvieras que pasar hoy en día por la universidad, con lo que sabes ahora, ¿qué harías? Si tuviese que volver a pasar por la universidad, pero tengo el conocimiento de ahora, obviamente no vuelvo a pasar por la universidad. O sea, si tengo el conocimiento que tengo ahora, a mí no me ven ni en una clase de matemática financiera ni en nada, porque lo que considero es que, de algún modo, la universidad está muy bien para seguir todas las directrices del sistema, pero el estudiar una carrera, que hay mucha gente que cree, a ver, obviamente, si te quieres dedicar a algo que es totalmente vocacional, como puede ser médico, biólogo o alguna cosa un poco más técnica, pues fantástico, pero si realmente te basas en algo como en lo que me baso yo, ¿no? Que pues ser empresario o ser inversor, que de algún modo es exactamente lo mismo, pues yo particularmente no volvería a una universidad, porque pues prefiero ser ese emprendedor que trabaja por sus sueños, y realmente todo lo que he aprendido de bolsa, a pesar de que yo estudié la carrera de economía y que eso pues de algún modo me pudo hacer entender pues quizás mejor la parte macroeconómica, no, yo creo que podría haber borrado todos esos años de universidad y hoy saber todo lo que sé simplemente por haber puesto esa dedicación, constancia y esfuerzo en aprender a lo que es el análisis fundamental. ¿Y crees que para tener hoy en día éxito en la vida tienes que dedicarte a aquello que realmente te apasiona, o puedes conseguir éxito en la vida igual no dedicándote o enfocándote a algo que tanto te apasiona? Yo creo que obviamente hay mucha gente que se dedica a algo que le apasiona, pero desgraciadamente esa pasión te puede llevar a un tipo de actividad pues que desgraciadamente pues no te va a hacer millonario. Obviamente existen alternativas para que luego inviertas al menos ese capital que puedes ir generando y te vaya bien. Respeto totalmente a aquellas personas que se dedican a profesiones en las que quizás no se gana mucho dinero, pero si a ellos les hace feliz, es el camino que han tomado y es totalmente lícito. En mi caso, pues siempre me gustó la parte económica y obviamente en el mundo de las finanzas se puede llegar a ganar mucho dinero haciendo las cosas bien, pero eso es una decisión, yo creo que algo muy personal. Obviamente yo tengo un sesgo hacia un punto, me gusta el dinero y me gusta lo que me da el dinero, que es esa libertad y el poder decir que no, pero si hay alguien que pues le gusta una actividad más no tan económica o de un carácter tan económico, pero le hace tremendamente feliz, pues oye, adelante. Eso puede ser el éxito para esa persona. Sí, o sea, es que el éxito es algo tan complejo de estandarizar para todos que para mí el éxito es una cosa y para otros es otra. De algún modo sí que creo, ¿vale?, que aunque eso es una respuesta muy difícil la que te tengo que dar, yo creo que todos necesitamos sentirnos exitosos en aquello que hacemos. Pero aunque sea un trabajo muy simple, aunque sea el hacer hamburguesas, yo qué sé, ¿vale? Pues ser el mejor, yo intentaría, si yo tuviese una hamburguesería, ser la mejor hamburguesa de España o del mundo, optaría a ello, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que a mí me hace ser feliz. Pero yo creo que hay una cosa que es totalmente innegable y para todos. Y lo que estoy seguro que a todos nos hace feliz es ser dueños de nuestro tiempo. Y para eso, nos guste o no, necesitamos dinero. Porque cuando eres dueño de tu tiempo, te puedes dedicar a hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y con quien te dé la gana. Y eso también, pues obviamente aquí se podría abrir un debate de muchas cuestiones, pero creo que eso es algo o un factor muy importante. Y obviamente el éxito es importante, pero la libertad
quizás está por encima de ese éxito. Pero aunque tengas mucho dinero y tengas libertad, yo, por ejemplo, necesitaría tener que hacer algo con mi tiempo. No podría estar tumbado en una cama viendo el tiempo pasar. Vale, vamos a volver ahora a la inversión y Manu nos dice, ¿crees que los price target que muestran los analistas de bancos en reportes son confiables o no? Mira, sobre esto hay una frase muy buena que dice, si un analista te dice que va a llover y el otro te dice que va a hacer sol, tu trabajo como inversor, ¿qué es? Mirar por la puñetera ventana. Y así es el 100% de las veces. No sirve para nada eso. Hay mucha gente que comprar o vender acciones lo hace en base a lo que dicen los precios objetivos de los analistas o las páginas de información, que al final te muestran el consenso de los próximos 12 meses, ¿de acuerdo? Pero realmente eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque muchos de estos analistas lo único que hacen, y por una simple cuestión de presión dentro de la casa de broker, es seguir sus precios objetivos, lo que hace la acción. Es decir, el precio de la acción va a marcar la narrativa de estos analistas. Y de algún modo ellos no pueden estar ni muy cerca ni muy lejos de los precios a los que están cotizando estas compañías. Por tanto, para mí es totalmente indiferente. Sí que es verdad que de algún modo consultamos a veces lo que dicen dentro del reporte estos analistas para ver si coinciden o no con nuestros análisis, pero el precio a mí me da exactamente igual y fallan más que una escopeta de feria. Alicia nos dice, ¿crees que la gente está tomando conciencia de la educación financiera? Pues la verdad es que creo que sí. La gente poco a poco está mejorando mucho su cultura financiera y sobre todo esto lo veo con la normalización de que la bolsa no es un casino. Cada vez hay más gente invirtiendo en ETFs y no en fondos de inversión y eso es algo que es muy positivo. Estamos considerablemente mejor que hace 10 años, pero todavía yo creo que queda una parte muy importante de mejora y que si todo sigue así, pues va a ser algo positivo y nosotros al menos intentaremos aportar nuestro granito de arena para que así continúe. ¿Y no crees que esto nos está llevando a un punto donde hay cierta burbuja, no en cuanto a los mercados, pero, por ejemplo, hoy en día, el otro día vi en un telediario, los principales telediarios que veo la noche, en las Mediapart los anuncios son de brokers. ¿No crees que hoy en día estamos yendo a un punto donde si no inviertes o no tienes un ETF, eres como el rarito? Y esto está haciendo que por el simple impulso mucha gente esté empezando a invertir sin realmente saber lo que está haciendo. Pues la verdad que sí, y ahora de algún modo le voy a dar un palo a mucha gente. Nosotros tenemos muchos seguidores en nuestras redes sociales y pienso que de algún modo podemos tener como una base de conocimiento de cómo piensan muchos de ellos. Y te diría que la mayoría se está tirando de boca a comprar acciones y no necesariamente malas empresas, sino buenos negocios. Pero ¿qué pasa? Que muchos de ellos compran sin saber a qué precio, a qué valoración están comprando. Y están comprando pues compañías, yo qué sé, como Nvidia, como Oracle, porque son grandes negocios que están yendo muy bien. Pero esto no es lo correcto, ¿de acuerdo? Y sobre todo si a esto sumamos que estamos en un mercado alcista donde todo está dando una falsa sensación de seguridad y de que eres un gran inversor pero que no tienes ni idea porque realmente estás invirtiendo en cosas que no sabes ni cuánto valen. Es lo mismo que de algún modo pasó también en 2020, la gente pues estaba en casa aburrida y empezaron a invertir y de repente el mercado se disparó y empezaron a normalizar que eso era algo normal. Pero la realidad es que, como dijo Druckenmiller hace un par de años, en 2020 hasta un mono era capaz de hacer dinero en bicicleta en bolsa. ¿Qué pasó luego? Pues vino 2022, bajó la marea y, como dice también Warren Buffett, otro gran inversor, se vio quien llevaba pantalones. Entonces hay que tener mucho cuidado con el seguir modas, el comprar compañías porque sí, sin tener realmente la educación financiera, entender cuánto vale y si estoy pagando un precio justo. Da igual, o sea, esos negocios probablemente sean maravillosos y no les vaya a pasar nada, pero tienes que saber cuánto vale porque en algún momento bajará la marea. Te darán un golpe y si no sabes lo que estás haciendo te asustarás, perderás tu dinero y dirás que la inversión es un casino donde pues realmente es muy difícil de ganar. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene miedo a invertir? ¿Qué consejo le daría a alguien que tiene miedo a invertir? Pues le diría que probablemente, como tiene miedo a invertir, él piensa que no está invirtiendo. Y debo daros una noticia a todos aquellos que penséis que no estáis invirtiendo. Estáis invirtiendo y habéis tomado la peor decisión de inversión posible, que es tener vuestro dinero en una moneda fiat. Una moneda que realmente lo único que hace es haceros creer la falsa sensación de que tenéis vuestro dinero protegido. Y es totalmente falso, y la historia nos lo ha demostrado.
todas las monedas fiat, desde el euro, el dólar o cualquier moneda, lo único que han servido es para financiar estados, déficits de los estados y para mantener deudas insostenibles. Y es lo único que te garantiza perder dinero a un ritmo aproximado de un 2%, que es un poco el objetivo inflacionario que tienen los bancos centrales, pero que en muchas ocasiones es todavía superior. Por tanto, a aquellas personas que digan que no invierten porque tienen miedo, hay que decirles que la única alternativa que tienen para no perder dinero es invertir. Sergi nos dice, ¿qué conocimientos sobre bolsa podríamos aplicar a nuestra vida personal y viceversa? Pues la verdad que muchísimos. En bolsa hay una regla básica. No dejes que tus emociones controlen tus decisiones. El que vende en pánico termina perdiendo siempre. En la vida pasa igual. Si actúas desde el miedo o desde la euforia, acabas tomando malas decisiones. Luego, el pensar a largo plazo. En bolsa no importa lo que haga una acción realmente hoy, importa lo que puede valer esa compañía dentro de 10 años. Y en la vida pasa exactamente lo mismo. Si solo buscas gratificación inmediata, fiestas, compras, validación social, estás hipotecando tu futuro. Lo bueno, realmente, aquí, o lo extraordinario, mejor dicho, se construye con sacrificio y con paciencia. Pero ojo, al revés también, lo que aplicas en la vida sirve para invertir. La disciplina, la humildad, aprender de los errores. Si eres impaciente o arrogante, el mercado te lo va a enseñar, no te preocupes, y muy rápido. Y te cobra la lección, y normalmente te la cobra muy cara. Por eso, siempre digo que la bolsa y la vida no dejan de ser como pues un reflejo la una de la otra. Si sabes controlar tus emociones, tener paciencia y ser humilde, acabas ganando en ambas. ¿Cuál crees que sería la mejor regulación europea para crecer económicamente como Estados Unidos? Pues sobre esto, no sé si habéis visto los nuevos AirPods de Apple, que han sacado algo que es increíble, y es que puedes llevarlos puestos y mantener una conversación con alguien que no habla el mismo idioma que tú y te hacen una traducción automática. Pues bueno, en Europa hemos decidido que lo que hay que hacer es regular y prohibir la inteligencia artificial en ese producto. Entonces, esto nos demuestra un poco cómo somos como país o como continente. La mejor regulación en Europa sería muy simple: prohibir todas las que tenemos. Europa está asfixiada de burocracia, de normas que no crean riqueza, solo frenan a las empresas, mientras que aquí cada idea nueva tiene que pasar por 28 despachos y papeles interminables. En Estados Unidos basta con emprender y dejar que el mercado decida si tu proyecto funciona o es una basura. El problema es que en Europa parece que el éxito molesta. En vez de premiar a las empresas que crean empleo, que innovan, que compiten a nivel mundial, se les machaca con impuestos, con restricciones y con regulaciones totalmente absurdas. Así es imposible que surjan gigantes como los que nacen en Estados Unidos. Y es que no es casualidad, si lo pensáis. Si de verdad lo que queremos es crecer, la clave no es inventar nuevas leyes, es quitar las que sobran. Dejar a las empresas hacer lo que mejor saben hacer: crear, innovar y competir. Tenemos empresas increíbles en Europa. La historia demuestra que cuanto menos se entromete el Estado, más crece la economía. Lo que necesita Europa no son más regulaciones, es libertad. Aquí nos preguntan por tu checklist de 3 señales para no invertir en una acción. Pues mi checklist de 3 cosas para no invertir en una compañía es muy simple. Primero, si no entiendo el negocio al 120%, no invierto. Si no sé de dónde sale el dinero o cómo crea valor la compañía, no me interesa. Prefiero perderme una oportunidad a invertir en un negocio que no comprendo. Segundo, solo invierto si confío en el equipo directivo. Si veo que los directivos no tienen interés en crear valor para los accionistas, abusan de su remuneración en stock options o toman decisiones totalmente absurdas y cortoplacistas, no me interesa. Puedes tener un increíble negocio, pero con un mal equipo directivo, ese negocio se puede convertir en un negocio mediocre tarde o temprano. Y el tercero sería la generación de caja. Si la compañía no genera flujo de caja positivo, realmente no me interesa, porque va a necesitar de capital exógeno para poder sobrevivir. Por tanto, la descarto. Es muy simple. Entonces, al final, esto se resume en 3 simples cosas. Si no entiendo el negocio, no invierto. Si no confío en el equipo directivo, no invierto. Y si la empresa no es autosuficiente, no invierto. No me interesa. Jesús nos dice, ¿qué tal la experiencia de haber sido gestor en un fondo de inversión? Pues la experiencia desde el punto de vista de inversor, pues obviamente siempre es gratificante, porque tienes la posibilidad de ver la inversión desde un mundo más directo, ¿de acuerdo? Visitar, hablar con equipos directivos,
comprender muy bien cómo se ven las cosas detrás de la cámara, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entender muy bien los entresijos que mueven en el mercado y sobre todo las compañías. No obstante, esa parte es apasionante. Yo creo que ojalá todo el mundo pudiese vivirla. Obviamente no es tan fácil, pero desde el punto de vista en el que yo decidiese, pues por ejemplo, gestionar un fondo, pues la realidad es que nunca lo haría y no me apetece volver a trabajar como gestor de fondos nunca más. Por el simple hecho de que hay una serie de reglas que los gestores de fondos deben de cumplir y por muy buen gestor de fondo que tú seas, es muy posible que no puedas batir al mercado. Yo particularmente, si quizás tuviese que cumplir con todos los requisitos regulatorios, tanto de pesos, de porcentajes de compra que tienes o que puedes hacer, de regiones en las que puedes invertir, probablemente no batiría el mercado, porque como comentamos en muchos vídeos y en el curso gratuito, los gestores de fondos no pueden tener más de un 10% en su principal compañía. Se convierten en vendedores forzados. Eso te limita muchísimo. Si, por ejemplo, cogemos el SP500, lo que nos damos cuenta es que el 40% de todo el SP500 son las 10 principales compañías. Van hiper mega concentrados. Cosa que es muy difícil de batir cuando terminas teniendo 40 acciones en cartera con pesos que no son muy relevantes. Y obviamente no vas a poder tener la misma convicción en esas 40 acciones. Por tanto, es una experiencia muy buena, pero para mí poco gratificante a nivel profesional si me tuviese que dedicar a eso. Entonces, estaría cobrándole comisiones constantes de gestión a un partícipe y a lo mejor no estaría cumpliendo mi trabajo, porque mi trabajo no es batir al índice de referencia, es batir al SP500, porque ese cliente no quiere invertir en mi fondo, quiere invertir en el fondo indexado, ETF o de inversión que mejor resultado le dé, porque la opción adicional es tener una cartera de inversión. Si me ha elegido a mí es porque quiere delegar esa gestión. Y entonces se tiene que comparar, porque yo también estoy muy en contra de las comparativas con índices de referencia. Tengo un fondo de small caps, me comparo con un índice de small caps. Yo creo que no. Yo creo que te tienes que comparar ¿con qué? Con la alternativa que tiene ese inversor, que es el ETF del SP500 o del Nasdaq. Si no lo superas, ese inversor, pero, o sea, ¿para qué? ¿Qué tienes que ir con una careta de soy inversor en small caps? No, somos inversores, o sea, en lo que mayor resultado nos dé. Y en términos de gestión activa-pasiva, de delegar esa gestión, yo me voy a ir a lo más económico y a lo que mejor resultado me dé. Y ser gestor de fondos es muy complicado y bueno, aunque la experiencia es gratificante, no volvería, pero ni por todo el mundo. Me lo han ofrecido 1000 veces y no me interesa para nada. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Hemos intentado responder muchas de las preguntas. Había más de 400 preguntas que nos habéis dejado y era un poco difícil poder responderlas todas. Hemos intentado también aglutinar la mayoría porque algunas sí que se repetían. Así que espero que os hayan aportado mucho valor. Recordad que tenéis en el primer comentario y en la descripción todos aquellos que queráis aprender a invertir un enlace que os redirigirá a ese curso gratuito donde creo que os vamos a aportar muchísimo valor y que es totalmente gratis y es un curso que de corazón creo que vale dinero. Probarlo, no perdéis nada y yo os aseguro que os va a acercar a esa mejor versión financiera que probablemente estéis buscando. Sin más, os mando a todos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.